Grabamos la clase para que no se nos olvide. Entonces, lo que vamos a ver hoy día van a ser básicamente valor presente, valor futuro y anualidades. Yo espero, como siempre, que ustedes hayan por lo menos dado un vistazo general a la materia, de tal manera de aprovechar mejor las clases. En realidad, valor presente y valor futuro son temas que ya ustedes conocen. Eso es muy importante. Cuando nosotros vimos la clase pasada, o la clase pasada, ¿no es cierto?, que cómo se capitalizaban los intereses, ¿no es cierto? Vimos la fórmula que está acá abajo, C sub n igual C sub 0 por 1 más R elevado a n. En el fondo, vimos cuál es la cantidad de plata acumulada en el año n o en el periodo n a partir de una cierta cantidad inicial que se le llamaba C sub 0, si la tasa de interés es R en el periodo correspondiente a n. Eso también es muy importante, yo no sé si se los dije, parece que no. O sea, no puede ser que si yo el n está muy relacionado con el R. Eso es importante. O sea, si uno habla de que tiene un periodo en meses, por ejemplo, 24 meses, 12 meses, la tasa tiene que estar también, tiene que ser una tasa mensual. O sea, no puede ser que estén mezclados. O sea, no podemos tener una tasa anual con periodos mensuales. Eso es inconsistente. Eso hay que tenerlo siempre presente. Dicho eso, lo que quiero decir es que a este valor C sub 0 inicial, que es la plata de hoy, se le llama también valor presente. O sea, en el fondo, este es un cambio de nomenclatura, pero el concepto es el mismo. Por lo tanto, aquí yo lo único que hice fue despejar C sub 0 de acá en función de C sub n y queda 1 más R elevado a n dividido. Entonces, esta fórmula tan básica, también al valor final se le llama valor futuro, valor final, que es nuestro C sub n, el valor hacia el futuro. Entonces, básicamente el valor futuro y el valor presente están ya vistos cuando conversamos en la clase pasada. Entonces, el valor futuro es el valor acumulado, es el dinero que se acumula en el futuro, ¿no es cierto?, después de un cierto tiempo. Producto de la tasa de interés, producto de que el dinero es productivo. No sé si tienen alguna pregunta. Este factor 1 partido por 1 más R elevado a n se le llama factor de actualización. Importante tener presente en cuanto a la nomenclatura que cuando uno acumula intereses hacia el futuro, que es lo lógico, lo normal, se le llama también capitalizar intereses, ¿no es cierto?, hacia el futuro. Y cuando yo quiero retroceder hacia el presente, hacia el hoy, se le llama descontar o actualizar intereses. Entonces, por eso es que aparece esta formulita, esta fórmula que es, a ver, 1 partido por 1 más R elevado a n. Aquí yo estoy yendo hacia atrás, ¿no es cierto? Estoy calculando el valor presente, entonces estoy descontando, ¿no es cierto?, los intereses. Y en el otro caso estoy capitalizando. Eso
también importante tenerlo presente. Entonces, ¿qué pasa si tenemos distintos flujos en el futuro? ¿Cómo calculo el valor presente? Bueno, sabemos que nuestra fórmula, que es el proceso inverso de lo que habíamos visto, cómo se acumulaban los intereses. Ahora, si yo quiero retroceder, ¿no es cierto?, hacia el valor presente, voy descontando los intereses y voy dividiendo cada término por 1 más R elevado al año que corresponde o al periodo que corresponde. Ahora, si aquí yo tengo el valor presente, ¿y qué pasa con el valor futuro? Si uno quisiera calcular el valor futuro. Bueno, el valor futuro ya lo habíamos visto. El valor futuro es simplemente el valor presente multiplicado por 1 más R elevado a N. Entonces, no hay mayor problema y perfectamente se puede dar. Acá, esta expresión que está acá es cuando hay tasas de interés distintas, digamos, en cada periodo. Una cosa bastante rara, pero, o sea, no rara en realidad, se da también a veces, ¿eh? Pero es más complejo y la fórmula es un poco más compleja. Y el valor futuro yo lo tengo en esta pizarrita, si quieren lo podemos ver ahí abajo, está escrito el valor futuro, que es simplemente multiplicar por 1 más R elevado a N, entonces el primer término queda como 1 más R elevado a N menos 1, y así sucesivamente, hasta el último término que queda C sub N, porque era C sub N dividido por 1 más R elevado a N, al multiplicarlo por 1 más R elevado a N, entonces queda el término solo, pero una expresión también muy, muy similar. Eso es cuando todas las cuotas son distintas. Pero ¿qué pasa ahora cuando las cuotas son iguales? Y eso es lo que vamos a ver ahora, que se usa mucho, por ejemplo, en las cuotas de préstamo. Cuando uno toma un crédito, las cuotas que uno paga son iguales. Entonces, el término de cuotas iguales es algo bastante común y se les llama anualidades. Y ahí tenemos la fórmula más importante, yo diría que es una de las más importantes de las matemáticas financieras, que es simplemente un juego algebraico de esta fórmula que está acá arriba. ¿Cómo se hace eso? Simplemente multiplico esta expresión, la multiplico por 1 más R elevado a N, y después el resultado de esa expresión se lo resto a la anterior. Y al restarla, ahí se simplifican, se eliminan muchos términos y se obtiene esta fórmula. Espero que ustedes lo hagan, es un buen ejercicio hacerlo. Pero es muy importante saber de dónde proviene esta fórmula famosa, esta fórmula que uno se la tiene que aprender de memoria, ¿ya? Pero esta fórmula viene de acá, ¿ah? Viene simplemente de abreviar, es un trabajo algebraico, y uno obtiene, lo que está diciendo esta fórmula básicamente es, yo puedo calcular el valor presente y también el valor futuro, y de n cuotas iguales a una tasa de interés R. Profe, a mí no me queda muy claro cómo, porque al principio se ve que el valor presente es el C sub n, o sea, se dividió el 1 más r a la n. Entonces como que aquí estoy diciendo como que
haciendo la sumatoria de todos los n y ahí recién se saca el valor presente. ¿Eso es? Exactamente, eso es. Estoy sumando todos los valores presentes, así como también se puede calcular el valor futuro. ¿Se acuerdan cuando vimos un ejercicio la vez pasada en que queríamos calcular un valor futuro? Este ejercicio justamente, que teníamos 3 flujos y queríamos calcular el valor futuro o al año 3 y después lo volvimos al año 0. Entonces aquí se va calculando el valor presente parcial de cada uno de ellos. ¿Ya? De cada uno lo voy llevando al año 0. Lo mismo que se hacía al año 3. Cada uno lo llevo al año 3. Este lo llevo al año 3, este lo llevo al año 3. O sea, yo puedo llevar cada flujo hacia cualquier lado, ¿no? Hacia el futuro o hacia el presente. Y entonces, no sé si aclaré un poco el tema. Y aquí está el caso que los C son todos iguales, ¿no es cierto? Las cuotas son todas iguales. Pero básicamente esto es importante señalar que esta fórmula que está aquí, la voy a hacer uso de mi pequeña pizarrita. Tomen en cuenta ustedes que lo que estamos viendo aquí es simplemente que tenemos una línea de tiempo, tenemos el año 0, tenemos el año 1, y aquí tenemos una cuota C, año 1. Aquí tenemos el año 2, otro C, ¿ya? Y así sucesivamente hasta completar en el año N el último C. Entonces yo quiero aquí calcular el valor presente, ¿no es cierto? Entonces llevo a valor presente cada uno de estos flujos, lo tiro hacia atrás, ¿no es cierto? Dividiéndolo por 1 más R elevado al periodo en que se encuentra. Y lo voy sumando. Básicamente es eso lo que hay que tener presente cuando uno hace ese cálculo, de dónde viene, porque a veces los alumnos tienden a aprenderse todo de memoria y no saben de dónde viene el cálculo. No sé si se entendió un poco más. Entonces, si yo quisiera calcular bueno, aquí tenemos la fórmula abreviada. Ahora, si yo quiero calcular el valor futuro de esto, lo único que tengo que hacer, como ya está en valor presente, yo lo multiplico por 1 más R elevado a N y obtengo el valor futuro. Así que eso significa que este término que está acá abajo se elimina con el 1 más R que está multiplicando, que estaría multiplicando acá. Por lo tanto, el valor futuro es esto mismo dividido por R, pero sin este factor. ¿Ya? Eso básicamente sería el valor futuro va a ser igual a C, lo voy a calcular aquí en mi pizarrilla, partido por R. Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Es una cosa que se deriva en forma muy sencilla, por eso no está ahí en los apuntes, pero se ve muy, muy lógico, solamente multiplicar por 1 más R elevado a N, y tenemos el valor futuro. No sé, ¿se ve o no se ve esta pizarra? Espero que Sí, la sí se vean ve. bien. Sí, se ve. Ya, muy bien. Bueno, cualquier cosa me interrumpen, no hay ningún problema. Y bien,
Entonces, otra cosa importante que es bueno recalcar, que por convención, estas fórmulas que estamos viendo asumen de que los flujos se consideran al final de cada periodo, ¿ya? Que la cuota se paga al final del periodo 1. Si este es un año, por ejemplo, un año 1, se paga al final del año 1. Esta se paga al final del año 2. Eso es por convención, salvo que se diga lo contrario. Si no se dice nada, se supone que los flujos se materializan al final del periodo. Eso no siempre coincide con la realidad, por supuesto. Se pueden pagar eh, durante el año, en fin, pero perfectamente posible, por ejemplo, en cuotas mensuales uno puede pagar en el último día del mes. Así que ahí perfectamente coincide con la realidad. Pero también a veces, de hecho el semestre pasado pusimos un problema en que los flujos no eran a fines de cada año, sino a principios de cada año. Por ejemplo, tenía que ver justamente con los aranceles que se pagan en la universidad. O sea, en general uno paga al principio los aranceles, no los paga al final de cada año. Por lo tanto, ahí hay que hacer algunos ajustes y eso es importante que ustedes lo puedan determinar, cómo se hacen esos ajustes. Eh, yo les puedo anticipar de que la fórmula, cuando los flujos son al principio de cada año, es simplemente al C lo multiplican por 1 más R elevado a 1 más R, perdón, nada más. Pero sería interesante que ustedes pudieran llegar a esa fórmula. Traten de hacerla, de hacerlo. Si no lo logran, me llaman o me consultan y yo les explico cómo se llega. Pero desde el punto de vista así intuitivo, uno lo que tiene que hacer en el fondo es, porque aquí habría un flujo aquí en el año cero, estaría pasando un flujo en el año cero. Entonces, en el fondo, es correr todo esto un, un periodo hacia adelante, y al correrlo, lo tengo que multiplicar por 1 más R todo. Entonces, al multiplicarlo por 1 más R, esto se corre hacia la derecha como debiera ser, ¿no es cierto? En el fondo, los flujos como están a principio de año, yo los quiero dejar a fines de año, bueno, los corro un lugar, los corro un lugar. ¿Y cómo se hace eso? Multiplico por 1 más R. Entonces, los corro un lugar a la derecha. Y con eso está resuelto el problema. Pero me gustaría que ustedes lo pudieran derivar matemáticamente. Somos ingenieros, no nos cuesta mucho llegar a eso. Así que los invito a que intenten hacerlo, así como llegaron, o sea, como pueden derivar de aquí, pasar a esta fórmula. Me gustaría que ustedes lo hicieran también, si es que no lo han hecho. Pero ahora, ¿qué pasa cuando los flujos son a principios de cada año? Entonces, ahí van a ver que esto va a estar multiplicado por 1 más R. De hecho, yo no lo había explicado eso el semestre pasado y, claro, eh, no resultó tan fácil para los alumnos hacer el cálculo, porque se encontraron con una cierta sorpresa y ya no va a ser sorpresa para ustedes. ¿Preguntas? Ahora, esta misma formulita, ¿qué pasa cuando el n es muy grande? Si el n es muy grande, esto se puede calcular como el límite, cuando n tiende a infinito, y si ustedes hacen ese cálculo, esto va a quedar, esto tiende a 0, por lo tanto, le va a quedar 1 partido por r, entonces el cálculo de infinitas
cuotas, o cuotas muy grandes, o sea, muy largas, digamos, en el tiempo, se abrevia a C partido por R. Eso es interesante también que lo conozcan, pero es una simple, un cálculo de límite nomás, pero es la misma fórmula. Esta fórmula que está aquí es la misma anterior, por si acaso, no estoy inventando nada, es la misma que está de otra manera, pero exactamente igual. ¿Ah? Esta es otra fórmula que yo nunca me la sé de memoria porque es cuando hay un cierto crecimiento en los flujos. O sea, los flujos ya no son iguales, pero tienen un crecimiento constante en cada año o en cada periodo. Y la tasa de crecimiento es G. Entonces, esto también es un tema bastante algebraico, en que el primer año es C y el segundo año es C por 1 más G, ¿no es cierto? Entonces, perdón, el primer año es C y el segundo año ya empieza el crecimiento. Por eso es que aquí para t igual 1, el primer término queda elevado a 0, o sea, aquí queda un 1. Entonces, corre sin crecimiento el primer periodo. Pero ya el segundo periodo ya comienza a crecer. Y después va creciendo constantemente el flujo. Si uno hace un perfil del flujo, es un flujo que crece. A ver, aquí tengo mejor en este libro aparece, en el libro guía, aparece el dibujo de, de cómo va creciendo en forma exponencial los flujos en el tiempo. O sea, es un tema más bien matemático, pero no tiene mayor complejidad. Hay una fórmula ahí y también se puede hacer el límite cuando n es muy grande y queda un término más simple, R menos G. Por supuesto que la tasa de crecimiento tiene que ser menor que la tasa de interés, si no se hace indeterminado. Profe, ¿Sí? ¿cuándo un n se puede considerar muy grande para este caso y el caso anterior? Bueno, generalmente estamos hablando de n igual 50, de repente, o generalmente en los enunciados se dice, para que considere un n grande. O sea, esto es una aproximación. O sea, si uno considera n grande, supongamos 20, va a haber un error. Porque esto en el fondo es comparar un término con otro término. Entonces, si otro término no se hace muy chico, entonces va a haber un error. Mientras más grande sea el n, menos va a ser el error. Pero generalmente se dice, hay infinitas cuotas, y ahí con eso no hay ninguna duda. Y por último se pregunta, o sea, tranquilo con eso. Perfecto, gracias. Me imagino que habrán visto este ejercicio. Este ejercicio es bastante conceptual, que tiene que ver con temas súper prácticos y habituales cuando uno compra algo a crédito. Entonces quiere evaluar si conviene comprarlo a crédito o si conviene endeudarse en este caso con la automotora que le está tratando de vender un auto al contado o a plazo. Y habitualmente hay a una cierta parte que hay que pagarla al contado. Se llama pie
pero también a veces hay otros gastos que también hay que pagar al contado, que pueden ser gastos operacionales del crédito. Y es importante saber cuál es la tasa de interés que está implícita en el crédito. A veces la tasa de interés no está explícita. Tanto es así que por eso que el CERNAC ha sacado una norma para obligar a todos los comerciantes a colocar explícitamente cuál es la tasa de interés que están cobrando, porque a veces está media camuflada. Está camuflada porque te cobran algunos gastos, te incorporan en la cuota algunos seguros, y que eso no aparece en los... si uno no los considera, puede ser que la tasa de interés no sea la más, no sea la real, lo que te están cobrando realmente. Entonces, ustedes ya vieron este ejercicio, yo lo voy a ver más o menos rápido, pero si hay alguna duda, por favor, adelante. Este ejercicio tiene distintas maneras de hacerlo, ¿no es cierto? Porque lo que se pregunta es si me conviene endeudarme con el banco, que me cobra un 4%, y con la automotora, que no me dice cuánto me está cobrando. Entonces, lo primero es tratar de ver cuál es el interés que me está cobrando la automotora y compararlo con el interés del banco. Si el interés del banco es menor, me conviene el banco. ¿Ya? Ese es una primera manera de resolver el problema. Lo importante es saber cuál es el monto del crédito que tengo que pagar. Entonces, el monto del crédito es lo que no tengo que pagar al contado. Entonces, como me está exigiendo pagar al contado una cierta cantidad, ¿no es cierto?, que es el pie más los otros gastos, entonces la diferencia, lo que queda es el monto del crédito. Este es el monto del crédito que se va a pagar en cuotas. ¿Cuántas cuotas? 24 cuotas, y las cuotas ya sé que valen 9.000 cada una. Entonces, ahí justamente yo puedo calcular a través de nuestra conocida fórmula, despejar la cuota. Despejar, sí, bueno, aquí está la cuota, y yo puedo calcular aquí cuál es el interés para que me dé esta cuota. Tengo el valor presente, que es el monto del crédito. Las cuotas también las tengo, el N también está, faltaría el R nomás. Entonces habría que despejar el R o calcularlo en forma iterativa, porque tiene una expresión compleja, ¿no es cierto? Y haciendo esa iteración, uno puede encontrar que la tasa que le están cobrando es más de un 4, ¿no es cierto? 4,35. Por lo tanto, no conviene endeudarse con la automotora, sino que es mejor pedir la plata en el banco, que le está cobrando un crédito, o sea, una tasa de interés más baja. Pero también se puede calcular de otra manera, que es, bueno, ¿cuánto me cobraría, cuál sería la cuota si yo pido esta misma cantidad, estos 132, ¿no es cierto? Lo pido al banco, ¿cuál sería la cuota que me estaría cobrando el banco? Si esa cuota es menor que los 9.000, naturalmente que el banco me está cobrando una tasa de interés más baja, y más baja que la automotora. No tengo para qué calcular cuál es el costo de interés de la automotora, basta con que la cuota resulte más baja, y con eso yo estoy seguro que me conviene más el banco. Y hay un tercer método que también es preguntarse, bueno, ¿cuánta plata usted me podría prestar si yo le pago 9.000 todos los meses por 24 meses? Y claro, si me presta más que los 132, también es porque me está cobrando menos. Entonces, hay distintas maneras, y aquí está la solución de los dos métodos, pero esto se ve muy bien en este gráfico. Explica mejor
de qué se trata esto, porque si uno grafica, y eso es muy importante, si uno grafica el valor presente versus R, es una curva decreciente. Decreciente porque como está dividido, ¿se acuerdan ustedes? Está dividido por 1 más R elevado a N. Entonces, en la medida que N aumenta, o sea, en la medida que el R aumenta, el factor, el valor presente se hace más chico. Se hace más chico, ¿no es cierto? Porque está en el denominador. Entonces, la curva, por eso es decreciente. Eso hay que tenerlo siempre, siempre presente, ¿no? Entonces, en esta curva que está aquí, aparecen la automotora, que ya vimos que cobra 4,85%, con este valor, con este monto del crédito, que es el valor presente, y el banco, con esta misma cuota, me prestaría más plata, ¿ya? Me prestaría 187, ¿ya? Lo que está indicando que la tasa de interés es más baja. Y aquí se ve gráficamente el punto. Ahora, pero claro, si el banco le dice, bueno, yo con ese mismo monto que le está pidiendo la automotora, yo le ofrezco 24 cuotas, pero a una cuota más baja, 8.600, es la cuota que corresponde al 4% de interés, ¿cierto? Entonces, es una manera también alternativa de saber que me están cobrando menos, ¿ya? Porque la cuota es más baja. En general, eso es lo más común, que uno compara cuotas cuando quiere saber quién le está cobrando menos. El que tiene la cuota más baja me está cobrando menos. Más que comparar intereses, es más común comparar cuotas muchas veces. Bien. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda. En este caso, estamos asumiendo que todo lo que hay que pagar al contado, yo lo tengo, ¿cierto? No, no se lo voy a pedir ni al banco ni a nadie. No, salvo que si no lo tuviera, bueno, tendría que endeudarme o endeudarme con el banco, pero ya sería otro problema. Allí se supone Claro, que esa plata la tiene ahí al contado. ya. Esa era mi duda, gracias. Fijan que si ustedes, si la automotora les pidiera más gastos, supongamos que el gasto, bueno, no les voy a contestar esa pregunta porque creo que está dentro de las preguntas que quiero contestar en el grupo. Estas son las 3 preguntas que yo quiero que ustedes las conversen en grupo. Las 2 primeras son relativamente cortas. La tercera es un poquito más compleja. Me interesa mucho la discusión que se puede dar ahí. La primera tiene que ver con qué pasa con los gastos operacionales del crédito. ¿Tienen incidencia en la tasa de interés del crédito? Verdadero y falso. Más que verdadero o falso, contéstenme sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Quizás gráficamente se puede ilustrar mejor esta pregunta. ¿Y qué pasa si la tasa es cero en este mismo problema? Si la tasa de la cuota es préstamo, entonces la cuota del préstamo queda indeterminada, dice acá. ¿Verdadero o falso? Pensando un poco en la formulilla. Y el tercer punto, ¿cómo puedo calcular cuánto ahorré por endeudarme con el banco y no en la automotora? ¿Cómo calculo el beneficio que yo tengo de endeudarme al 4% en vez de endeudarme al 4,85%? Esa es un poco la idea del ejercicio que queremos hacer en grupo. Sáquenle una fotito a eso
por cualquier cosa. Eh, ¿Está claro? Vamos entonces a pasar al trabajo en grupo. Tenemos 4 sesiones nomás. A ver, un poco más de 6. A ver, no. 4 participantes. ¿Por qué hay tan pocos participantes? Bueno, vamos. Rodrigo. Aló, Rodrigo. Mm, Rodrigo Cabello. Verdadero. ¿Verdadero? Sí, ¿verdad? Sí. Claro, verdadero. porque la tasa de interés la dicta otra cosa, no, Mm. no eso. Realmente se dicta como la dicta el Banco Central y de ahí el banco la va ajustando según lo que pueda. Claro. Está bien. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Tienen que demostrarlo. Mm. ¿Todo bien? Ya. Me voy entonces. Si la tasa es cero, la cuota del préstamo queda indeterminada. ¿Sí o no? Mm. Según yo, sí, po. ¿Todo bien? ¿Todos participando? Supongo que sí. Sí, estamos recién empezando. Tienen claras las preguntas, ¿no? Ujú. Sí, Entiendo estamos que discutiendo tienen ahora. cualquier duda que me pueden dar, preguntar también, ¿eh? Aunque no esté aquí yo. Ya. Ya. Ya, Ya, profe, profe. muchas gracias.
Bien. Cuéntenme un poco cómo les fue. ¿Quién quiere partir? Primera pregunta. Los gastos operacionales del crédito que se pagan al contado, ¿inciden o no inciden en la tasa de interés del crédito? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, sí, ¿me escuchan? Sí. Ya. La primera Eh, pregunta. la primera pregunta con mi grupo decimos que es falsa porque los gastos operacionales influyen en el valor presente, pues. Entonces, si es que nosotros mantenemos bueno, en realidad, siempre que influya el valor presente ya estaríamos influyendo la tasa de interés si es que mantenemos constante las cuotas que queremos pagar. Que en este caso es lo que se da porque se quiere pagar como unas cuotas constantes de 9.000. Entonces, si es que se influye en los gastos operacionales, se influye en el valor presente y necesariamente se tendría que modificar la tasa de interés que se le está haciendo como al crédito. Ok, por lo tanto, está correcta. Sí tiene incidencia, por lo tanto es falsa. Y esto se puede ver fácilmente en este gráfico. Porque en la medida que yo tengo que pagar más al contado, por ejemplo, este valor va a tender a bajar el monto del crédito. Y si la cuota se mantiene, entonces el interés va a ser más alto, porque va a cortar en la curva aquí de la cuota 9.000, y eso significa que el interés va a ser más alto. Que el monto del crédito más baja, ¿no es cierto? Se mantiene la cuota, por lo tanto el interés sube. Así que tienes toda la razón, sí tiene incidencia. ¿Está claro o alguien no lo puso así? Pero la pregunta es falsa porque sí tiene incidencia en la tasa de interés los gastos operacionales. Así que ojo con eso. Y la segunda pregunta. Con mi grupo, profe, conversamos que viendo la fórmula se indefinía la cuota, pero intuitivamente sería como simplemente dividir el valor presente por la cantidad de meses y ahí queda la cuota como no indefinida. Entonces, ¿cuál es No la se conclusión? indefine. Ah, No se indefine. ya, o sea que es falsa. Ajá. Bien. Es muy importante que en esta fórmula, es una fórmula abreviada, la que vimos nosotros, pero uno tiene que remitirse a la fórmula original. La fórmula original, que es esta, eh, si la tasa es 0, todo esto queda dividido por 1. Por lo tanto, el valor presente va a ser igual a n veces la cuota. Y es justamente lo que tú estás diciendo. O sea, la cuota es simplemente dividir el valor presente o el monto del crédito, lo dividimos por el número de cuotas y vamos a obtener el, digamos, la cuota sin intereses.
Y eso es así. Hay que tener cuidado entonces con el uso de esa fórmula abreviada, porque eso asume de que el R es positivo. Si el R, digamos, es 0, está complicado. En la fórmula queda indeterminada. Y eso es cierto. Aquí estaba el cálculo. Esta curva representa la curva sin crédito. O sea, la curva sin el interés cero. Por eso es que corta aquí el eje, ¿no es cierto? Aquí está el interés cero. Y en este caso la cuota sale 5.500, que es dividir este valor por 24 nomás. Entonces, gráficamente se vería una cosa de ese tipo. Y eso. Y la última pregunta, que es la más compleja, ¿qué conclusión sacan? ¿Cómo lo hacen? Tendría que ser como ver cuánto es como el total a pagar en el caso de endeudarme con la automotora y el caso de endeudarme con el banco y sacar la diferencia. Ya, ¿y el total a pagar cómo se calcula? En el caso de la automotora es bueno, multiplicar los 24 por los 9.000. Y en el caso del banco es calcular la cuota, que eran 8.683, y multiplicar por 24. Y sumarle el otro extra, que es lo que te paga al principio. Perfecto. Pero ahí tú lo que estás haciendo, estas cuotas están distribuidas en el tiempo. Entonces, tú estás sumando todas las cuotas que están en distintos momentos del tiempo. Y eso en matemática financiera está prohibido, salvo que el interés sea cero. Pero como hay un interés, hay un valor, entonces no es lo mismo acumular, si tú tienes 9.000 acumulados, o sea, 9.000 pesos todos los meses, ¿no es cierto? 24 meses hacia adelante. Entonces tú dijiste, bueno, yo multiplico por 9.000 por 24, en el fondo sumo todas las cuotas, en el caso de la automotora, y sumo todas las cuotas en el caso del banco, y saco la diferencia, y eso es lo que ahorré. Ese es un método aproximado, un método que se usa mucho también, pero es estimativo, es aproximado, porque está asumiendo de que no hay ningún interés de por medio. Pero lo lógico sería calcular el valor futuro de esas cuotas a una cierta tasa de interés. Y ahí hacer las diferencias. O sea, ojo con esos detalles, ¿eh? Porque el punto no es tan fácil, porque hay dos métodos para hacerlo. Hay como dos soluciones. Uno es calcular el valor futuro usando la fórmula, ¿no es cierto?, con la cuota del banco, por ejemplo, y, o sea, en el fondo, ¿cuánto pagué? Y para eso yo calculo el valor futuro, ¿ya? Después, con la automotora, con el banco, hago lo mismo, y ahí veo las diferencias. Ese es a sus respectivas tasas. Ahora, otra manera de hacerlo es con las cuotas. Una manera de hacerlo con las cuotas es, por ejemplo, restar las cuotas y calcular el valor futuro de esa resta, porque eso yo me estoy ahorrando, todos los meses me estoy ahorrando la diferencia. Todos los meses me estoy ahorrando una diferencia. Y yo puedo calcular, bueno,
al final del periodo cuánto es lo que yo me ahorré, digamos. Entonces, el punto es, ¿a qué tasa la considero? Y ahí hay que considerar qué es la tasa más baja, qué es la tasa más relevante, qué es la tasa que a ti que ese es tu costo de oportunidad del dinero. Tu costo de oportunidad del dinero no es la tasa más alta, sino que es la tasa más baja, porque esa es la tasa que tú vas a usar, por lo tanto, ese es mi costo de oportunidad. Entonces, si consideras esa diferencia multiplicado por, o sea, en el fondo, volvemos a la pizarrita. El ahorro sería, vamos a tratar de que se vea. El ahorro sería igual a la diferencia de las tasas, por ejemplo, la cuota 2 menos la cuota 1 de cada uno, multiplicado por el factor, el valor futuro de esto, que sería 1 más R elevado a N menos 1 partido por R. Esa sería como la formulita que permitiría calcular el ahorro, ¿ya? Esta sería la diferencia de tasa, o sea que son los 9.000 menos los 8.380 y tantas, creo que 8.683, creo que era. Esa es la diferencia de tasa. Y esta tasa de acá es la tasa más baja, o sea que es, R sería 4%. Entonces, esta sería una manera más alternativa de calcular el ahorro, y no sería un errado si uno esta diferencia la multiplicara por 24, que es la manera fácil, pero no es precisa, no es la fórmula precisa. Bien, no sé si hay alguna pregunta. A mí me queda la duda de que ¿por qué se ocupa la tasa más baja? Porque es la tasa relevante del mercado, porque es la tasa que racionalmente tú debieras usar. No es racional usar una tasa más cara. En una economía de competitiva, así debiera ser. Ahora, en la realidad, como la economía no es de competencia perfecta, hay falta de información. Entonces, hay asimetrías de información. Entonces, algunas personas no saben de que hay lugares donde te cobran menos. Entonces, yo estoy optando por una tasa más alta, pero es por desconocimiento, por desinformación. En general, si el producto es el mismo, no hay diferencia, uno debiera optar por la tasa, por el precio más bajo. Entonces, esa es la tasa que tú debes considerar como relevante, como costo-oportunidad de tu dinero. Perfecto, gracias. Bien, estaríamos llegando hasta acá, ya se están yendo algunos. Para la próxima clase me gustaría que vamos a ver todo lo relacionado con los créditos, cómo se calculan los créditos, las cuotas, las amortizaciones, cómo se determinan los periodos de gracia. Así que les pido que ojalá miren esa parte de los apuntes y vamos a hacer algunos ejercicios que tienen que ver también con la previsión, que también está bastante contingente, y ustedes sepan qué significa, cómo puedo calcular yo cuál es la jubilación que yo puedo obtener dependiendo de los fondos que yo tengo acumulados, etc. Entonces,
Los invito entonces para el jueves, para que veamos eso. La próxima sería como la última clase de esta parte de matemática financiera.